Cuba, una isla cuya historia ha sido moldeada no solo por su posición estratégica en el Caribe, sino por su constante lucha para asegurar los recursos vitales que mantienen en pie a su estructura estatal. Desde la promesa de una soberanía absoluta hasta la realidad de una economía asfixiada por la dependencia energética, la narrativa de la isla es, en esencia, un balance entre la ideología y la supervivencia física. Hoy analizaremos cómo se gestó su dictadura, qué realidad existía antes del giro radical de 1959 y cómo, en la actualidad, el petróleo se ha convertido en el pulso que decide la estabilidad o el colapso del régimen, el declive democrático. Para entender el presente, debemos mirar el 10 de marzo de 1952. Fulgencio Batista, mediante un golpe de Estado, fracturó el orden constitucional cubano. La interrupción de la democracia no solo anuló los derechos civiles, sino que centralizó el poder en una cúpula militar y política que priorizó el control sobre las libertades públicas. Este fue el catalizador que legitimó, ante gran parte de la sociedad, la insurgencia armada. El clima de represión posterior y el cierre de las vías pacíficas de cambio transformaron la política cubana en un escenario de confrontación, preparando el terreno para la llegada de Fidel Castro y el movimiento 26 de julio, quienes prometieron una ruptura total con el sistema establecido. La Cuba de ayer, antes de 1959, la isla presentaba una paradoja. Por un lado, Cuba exhibía indicadores de modernidad que rivalizaban con potencias regionales, una infraestructura urbana avanzada, una creciente red de comunicaciones y una clase media profesional consolidada. Sin embargo, este progreso ocultaba una brecha social profunda. En las zonas rurales, la miseria era una constante, mientras que en La Habana, la corrupción institucionalizada y la influencia desmedida del crimen organizado y de intereses extranjeros creaban una sensación de vulnerabilidad nacional. Era una nación moderna en fachada, pero con cimientos económicos fracturados y una desigualdad que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la transformación radical que estaba por venir. El factor del petróleo como eje de supervivencia. La historia de la revolución es, en gran medida, la historia de su dependencia energética. Tras el quiebre de relaciones con Occidente, Cuba se volcó hacia la Unión Soviética, que suministraba petróleo a precios subsidiados, blindando la economía. Al colapsar el bloque soviético, la isla quedó expuesta. Fue entonces cuando el convenio con Venezuela bajo Petrocaribe permitió un respiro artificial durante años. Pero hoy, la realidad es distinta. La incapacidad de importar crudo a precios de mercado, sumada a la obsolescencia técnica de un parque termoeléctrico que no ha recibido inversión de capital significativa en décadas, ha puesto al sistema al límite. Cuba depende de un crudo pesado y de alta complejidad de refinación que el país no puede procesar eficazmente. La escasez de combustible no es solo un problema de logística, es un fallo estructural que detiene la economía, paraliza el transporte y sumerge a la población en apagones recurrentes que ya no son técnicos, sino un síntoma de una crisis de solvencia financiera sin precedentes. Bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien preside el país y lidera el Partido Comunista de Cuba, el escenario es de alta volatilidad. La estructura del poder se mantiene rígida, pero el descontento social, motivado por la crisis energética y la inflación, ha llegado a niveles históricos. Díaz-Canel enfrenta una encrucijada: mantener la ortodoxia ideológica o implementar reformas profundas que requieren una apertura que el sistema actual teme. El futuro de Cuba se juega en la capacidad del Estado para asegurar energía y alimentos en un mundo donde el petróleo es una moneda de cambio cada vez más costosa y los aliados históricos tienen sus propias crisis. La historia de la isla ha entrado en una fase crítica, donde el control político ya no solo depende de la narrativa, sino de la capacidad de mantener las luces encendidas. En conclusión, la historia de Cuba es un ciclo ininterrumpido de búsqueda de soberanía que terminó atrapado en la dependencia energética. Hoy,
La crisis de suministros ha dejado al descubierto que, más allá de la ideología, la verdadera estabilidad de la isla depende de una ecuación simple: sin energía, el sistema no puede sostenerse. La transición hacia el futuro exigirá reformas que el modelo actual, atrapado en sus propias restricciones, parece incapaz de procesar. Esto es El Mundo en 5 minutos. No olvides suscribirte, dale like y comenta. Gracias por interactuar.